Dice así, Filipenses 4, 4 en adelante. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. No vamos a hacer todo el pasaje hoy. La segunda parte del pasaje la vamos a ver el domingo que viene, si Dios quiere. Pero está hablando el apóstol Pablo de las relaciones entre personas, de lo que nosotros llamamos relaciones interpersonales. Y Pablo insiste en toda la carta en dos cosas. En primer lugar, una de las cosas las vimos el domingo pasado. Insiste siempre en la palabra sentir. Dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, unánimes sintiendo una misma cosa. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Así pues, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Es notable, en ninguna otra carta Pablo está hablando tanto del sentido de unidad. Y hay otra constante en toda la carta, que es el tema del gozo. El gozo va apareciendo, y en el pasaje que leímos hoy, es la gran mención final del gozo, donde renueva el hecho del tema del gozo y lo reafirma, diciendo, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Es decir, estas dos cosas están relacionadas. El apóstol Pablo piensa siempre lógicamente y están relacionadas. ¿Por qué? Porque él está atacando un problema que él ve en Filipos, que es el que destapó en lo que vimos el domingo pasado. Cuando habla de Evodia y Síntique, que están allí, que no logra, a pesar de haber estado luchando juntas, sin embargo, en este momento tienen diferencias y tienen problemas, y esas diferencias afectan a la iglesia. Esto le sirve a Pablo para justamente seguir con el pensamiento en los versículos siguientes. Y empieza a hacer una cantidad de observaciones que no son inconexas, es decir, se olvidó de un tema y empieza a saltar de uno a otro. No, él ahora empieza a explicar las pautas necesarias para la convivencia. Siempre sucede esto, el apóstol Pablo plantea algo y después explica cómo se soluciona ese problema. Entonces no hay que tomar esto como una serie de frases inconexas, sino que están todas conectadas al tema que él está tratando anteriormente. ¿Cuál es la base de la convivencia? Entonces, lo primero que él le señala es la relación vertical. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Es decir, si no existe esta visión de mi relación con Dios, vamos a llegar a lo de Evodia y Síntique, ¿no? Ellas no estaban gozándose en el Señor, no podían estar gozándose en el Señor, porque tenían una enemistad. Y al tener esa enemistad, el gozo del Señor desaparece, el Señor está ausente. Fíjense que el apóstol dice aquí, el Señor está cerca. Esta palabra cerca puede tener dos significados. Puede decir, el Señor está cerca por su segunda venida, como se afirma en otros lugares, pero también el Señor está cerca, está ahí cerca de ustedes. Y yo creo que el sentido que le da Pablo es ese, miren que el Señor está ahí con ustedes. Por lo tanto, ustedes tienen que vigilar esto que puede resultar en un problema. Ahora, fíjense que él habla de regocijaos en el Señor siempre,
Y si usted mira y lee toda la carta, no hay grandes motivos para regocijarse el apóstol Pablo. Él está siendo perseguido, está en la cárcel, hay una sentencia pendiente y todos los cristianos están en peligro de persecución. Y lo dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Está diciendo, el padecimiento forma parte de esta generación de ustedes. Ahora, él dice, no perdamos esto de vista. Yo puedo no gozarme en lo que me está pasando, pero eso no puede condicionar mi pensamiento ni mi corazón. Yo puedo gozarme en el Señor a pesar de lo que me pasa. Esto es lo que viene subrayando y lo que hemos hablado en domingos anteriores. A pesar de lo que nos pasa, nos podemos gozar en el Señor. ¿Por qué? Porque yo dejo de mirar las circunstancias, no porque la esté eludiendo, la circunstancia existe, la circunstancia está allí, pero levanto los ojos y miro al que está en el trono. Y cuando estoy mirando al que está en el trono, entonces esa circunstancia tiene su importancia, pero no es la que tiene que marcar el rumbo de mi pensamiento y de mi corazón. Por el contrario, lo que tiene que dirigir mi pensamiento y mi corazón es el Señor. Entonces, Él dice, miren, si ustedes quieren solucionar estos problemas, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Gócense en el Señor en primer lugar. Porque el que está gozando en el Señor, el que se está gozando en el Señor, tiene bien armada su relación vertical. Y entonces puede mantener una relación horizontal también buena. Pero si la relación vertical, la relación con Dios, no es una relación buena, pues todo eso trae desastre abajo. Si la relación hacia arriba está mal, la relación abajo es un desastre. Entonces él empieza por donde tiene que empezar. Es decir, primero, ustedes frente a esto tienen que gozarse en el Señor. Ahora pasa a la relación horizontal y dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Esto es más difícil. Yo puedo gozarme en el Señor, pero además tengo que vivir entre la gente. Y vivir entre la gente no es fácil, no es fácil. Toda la palabra de Dios dice que no es fácil vivir entre los hombres. Cada uno tiene su forma de ser, su forma de reaccionar, su educación, y permanentemente nosotros estamos tropezando en nuestra vida con gente bruta, con gente tosca, con gente malcriada, con vanidosos, con envidiosos, con agresivos, peleadores, mentirosos. Es notable que en Argentina el alto grado de embrutecimiento que va creciendo en la gente y el alto grado de agresividad que crece. Bueno, en medio de esta sociedad es donde nosotros tenemos que actuar. Ahora, la relación con algunos es fácil y la relación con otros no es fácil. Y el apóstol dice, bueno, ustedes tienen que mantener una línea de conducta. No interesa cómo reaccione el otro. Lo importante es cómo vivan ustedes. Y aparece acá la palabra gentileza. Vuestra gentileza sea conocida. ¿Qué es la gentileza? La palabra gentileza viene de gentil, viene de gente. Yo diría que si lo tuviéramos que traducir a nuestro tiempo, nosotros diríamos, tengamos don de gentes. Tengamos don de gentes. Esto es lo que está diciendo. ¿Y qué significa tener don de gentes? Ser cordial, ser amable, ser comprensivo, ser considerado, tener mansedumbre, practicar la bondad. Y la lista sería grandísima. Pero él está subrayando esto. Miren, tengan don de gentes. No pierdan ustedes los estribos si el otro pierde los estribos. No se bajen al nivel del otro, sino por el contrario, ustedes manténganse en aquello que han aprendido. Esto lo marca, por ejemplo, Pedro en su primera carta, en el capítulo 2. Él dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos,
no solamente a los buenos y afables, sino también a los que son difíciles de soportar. Está diciendo, no le va a tocar a usted lo que usted quiere. Y usted puede estar con una persona afable, sea afable, pero cuando es difícil de soportar, tendré que convivir con el que es difícil de soportar. ¿Y cómo convivo? Recordando aquello que dice Salomón en el libro de los Proverbios, que la blanda respuesta siempre quita la ira. La palabra áspera hace subir el furor. Entonces, esto es una forma en que nosotros nos tenemos que manejar. No seremos apreciados por esto, hermanos. No seremos apreciados. No pensemos que porque seamos así toda la gente. No seremos apreciados. A usted le pasa, a todos los que manejan, le pasa que usted se para en una esquina porque hay un viejito que está cruzando y desde atrás lo empiezan a insultar. Ahora, usted es amable, pero el otro no lo es. Entonces, usted dice, ¿pero qué es lo que está pasando? Usted ve llegar, me pasó hace unos días, yo llegar a la esquina una mujer con su cochecito y un nene de 2 o 3 años de la mano. Y estaba tratando de cruzar. Y por supuesto nadie le da lugar. Frené. No saben las cosas que me enteré del pasado de mi familia. ¿Por qué? Porque todo el mundo parece que está apurado y no entiende absolutamente nada. Nada. Quiere decir que esto es lo segundo, mantener la relación vertical para mantener la relación horizontal. Ahora, él agrega algo más que quiero que nos detengamos especialmente en eso. Él agrega que a estas dos cosas hay que añadirle una activa comunicación con Dios. Una activa comunicación con Dios. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Una situación común en la vida es que las circunstancias nos comiencen a oprimir, que las circunstancias empiecen a producir desasosiego, angustia, congoja, ansiedad. Pueden ser situaciones personales que estamos viviendo, una enfermedad, por ejemplo, imprevista, o un quebranto económico en este momento, o un problema familiar. Son todas cosas que vienen a nuestra vida y nos sacuden. Pueden ser circunstancias sociales, es decir, cosas que se escapan a lo personal y que responden a lo social. Los cristianos tenemos una visión espiritual de la realidad, no una visión ideológica, sino una visión espiritual de la realidad. Y vemos un poco más, porque vemos una realidad espiritual detrás de todas las cosas, una visión más completa. Esa visión es la que tenían los profetas, que se daban cuenta que la espiritualidad de un pueblo es la que determina el rumbo de su historia. Y entonces les advertían de las cosas que estaban haciendo mal para que las enderezaran. Pues cuando uno tiene esa visión, empieza a angustiarse cada vez más, porque va viendo también las consecuencias de lo que se está haciendo. Yo estaba escuchando la radio hace pocos días, creo que el sábado pasado o el anterior, era un sábado a la mañana, eso sí, y escucho un reportaje a un famoso actor que además es abogado. Y le estaban diciendo cómo puede ser que se esté vacunando a gente joven que no tiene, cuando hay gente mayor que necesita ser vacunada. Y entonces él primero dijo, no está bien, pero, y después empieza el pero a justificarlo. Dice, mire, cuando en un barco se está hundiendo, se dicen las mujeres y los niños primero, porque los viejos ya han vivido. Ahora, escuche usted lo que dijo. Escuche lo que dijo. Esto es nazismo puro. Es decir, matemos de tal edad en adelante. Ahora, cuando usted lo escucha y lo escucha como cristiano, usted dice, ¿hacia dónde estamos yendo? Entonces, para mucha gente le pasa desapercibido, para mí no me pasa desapercibido. Esta es una forma de selección darwiniana sobre la sociedad. Que los viejos se mueran.
Y estaba justificando el hecho de que jóvenes vitales estén vacunándose en lugar de gente de 80 años, 90 años, que todavía es muy lento el movimiento. Se hace porque no queda más remedio. Ahora, frente a todo esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice, nuestras preocupaciones, nuestras angustias, nuestros sosiegos deben ser conocidas por el Señor. Deben ser conocidas por el Señor. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, sean conocidas delante de Dios. Es un llamado a la oración. Que yo me queje con el que tengo al lado, que yo me queje con mi vecino, que digo, no sirve de nada. Lo único que hago es producir cada vez más angustia en los demás. Yo tengo que acercarme al Señor y entonces Él dice, miren, si hay una causa que rompe el equilibrio de una sociedad, es cuando toda la gente está afanosa. El cristiano no tiene que estar afanoso, aunque toda la sociedad lo esté, porque sus peticiones tienen que estar conocidas delante de Dios. Es un llamado a la oración. Es un llamado a que no tengamos mutismo espiritual delante de Dios. Fíjense ustedes algunos grandes fracasos del Antiguo Testamento. Saúl fracasa. Tiene un ejército filisteo enfrente y un campeón, Goliat, que lo está desafiando. ¿Por qué fracasa Saúl? Saúl fracasa porque él no se acerca a Dios para orar. No hay oración de Saúl. No hay clamor a Dios de Saúl. Y pierde. La angustia de Jonás. Jonás está angustiado porque le dijeron que fuera a Nínive. No sabemos qué era lo que lo angustiaba, pero lo angustiaba. ¿Qué sucede con Jonás? Directamente huye de la presencia de Dios. Es decir, no conversa con Dios, no habla con Dios, no le hace conocer a Dios su angustia. Ni Saúl ni Jonás le hicieron conocer a Dios qué era lo que les pasaba. Indudablemente estaban angustiados. El hecho de que saliera corriendo Jonás para huir es que realmente estaba bajo una tremenda presión, pero lo único que hizo hacer es darle escape para el lado equivocado en vez de buscar el escape hacia arriba. Son los casos de mutismo, de oración, que traen fracaso. Jonás eludió la oración en tal forma que aún los marineros en el momento de la tormenta le piden que ore y no ora. Quiere decir que tenía cortada esa relación. Cuando está cortada esa relación o cuando hay mutismo espiritual, no esperemos que abajo las cosas sucedan bien. No esperemos eso. Recordemos a Abraham. Abraham un día se angustió porque Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Abraham no entiende por qué Dios va a hacer esto. E inicia un diálogo y muestra perplejidad y le dice, Señor, vas a destruir al justo con el impío. Y entonces habla y expresa lo que siente su corazón. No me interesa que usted sepa lo que sucede en mi corazón, pero me interesa mucho que Dios sepa lo que sucede en mi corazón. Y usted dice, bueno, Dios sabe todas las cosas, pero acá el apóstol Pablo dice, sean conocidas en toda oración y ruego, como diciendo, infórmenle a Dios de lo que le está pasando. No eviten el hecho de la oración. Entonces, en ese momento, cuando se inicia el diálogo con Dios, las cosas empiezan a cambiar. Lea en su casa, no lo podemos hacer hoy por el tiempo, pero lea en su casa el Salmo 22, Salmo de David. Usted piense que ese salmo lo escribe David hablando de su propia angustia. Después está la parte profética. Pero en ese momento es él el que está escribiendo y está escribiendo su experiencia. ¿Cómo empieza el salmo? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos mi salvación de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Es decir, pero comienza a orar. Se presenta delante de Dios, abre su corazón.
y le dice cosas duras que le están pasando. Señor, ¿por qué no me contestas? ¿Por qué me has desamparado? Y sigue orando. Y cuando llega al final, él dice, de ti será mi alabanza en la gran congregación. ¿Qué pasó? Que en el proceso mismo de la oración, Dios empieza a obrar en su vida. Esto usted lo puede ver en un montón de salmos que empiezan en esa forma. Los salmos son oraciones, muchas oraciones de David, empiezan en esa forma, planteando la angustia y terminan con la paz. ¿Por qué? Porque la comunicación con Dios es lo que produce eso. Cuando llegamos al Salmo 143 nos explica tal vez cómo tenemos que manejar todo esto. Salmo 143, David está angustiado, profundamente angustiado. Dice, porque han perseguido mi alma. Han perseguido mi alma. Es mucho más que correrme. Es algo que están persiguiendo lo interno mío. Han perseguido mi alma. Han postrado en tierra mi vida. Me han hecho habitar en tinieblas. Cuando usted mira este cuadro, es un cuadro tremendo. Y mi espíritu se angustió dentro de mí y está desolado mi corazón. Tremendo, tremendo. Él habla con Dios. Pero lo último nos dice algo que nos muestra realmente cómo tenemos que manejar una situación como la que él está viviendo. David oraba en las mañanas, al comenzar el día. Y él dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he alzado mi alma. Es decir, en medio de la angustia, él se levantaba a la mañana, y cuando usted se levanta tiene que afrontar la realidad nuevamente. En el sueño a lo mejor se escapó, pero cuando se despertó, no. Cuando se despertó tiene todo puesto allí, delante. Nada ha cambiado. Y en ese momento dice, hazme oír por la mañana tu misericordia. Cuando inicio el día, cuando está empezando la jornada, en ese momento en que voy a plantearme todo lo que voy a hacer, él dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, qué es lo que tengo que hacer, porque a ti he elevado mi alma. Comenzar el día elevando el alma al Señor, la mirada al Señor y gozándome en Él, hace que nuestros días sean diferentes. Hermanos, busquemos en la presencia de Dios todos los días la paz y el sosiego que necesita nuestra alma. ¿Por qué? Porque cuando se hace eso, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, desciende sobre nosotros. Y allí se comprueba aquello que el Señor Jesucristo dijo en el sermón final, en la última cena. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y es esta paz, no la paz de los hombres, sino la paz de Dios, la que necesita nuestro corazón.